Viejo y cansado de vivir sin me encontrar mi consuelo, ha dado en pedirle al cielo que defina mi sufrir. Una gran siete morir para su bien o por su mal, mejor morir en el monte que por ahí mal acompañado. Lo cotidiano está sembrado de maravillas, espuma tan deslumbrante como la de los escritores o los artistas. Sin nombre propio, toda suerte de lenguajes da motivo a estas fiestas efímeras que surgen, desaparecen o recomienzan. Las fiestas en el medio rural son una expresión que denotan identidades. Son ellas manifestaciones de prácticas sociales arraigadas en el pasado, en la memoria de los grupos que las viven y buscan, a través suyo, la permanencia de sus peculiaridades, rutinas de la memoria cultural. Las fiestas son una entrada a ella. En las fiestas tradicionales del Yaguarí, la memoria de la frontera es un contenido de las mismas. En las fiestas se narra una trama donde las personas escenifican la memoria, sus memorias, las costumbres y las representaciones culturales. Son las fiestas ventanas para la tradición. Son ellas sinécdoque de la realidad, pasado presentido, enunciación del paisaje cultural de un territorio, la cuenca del arroyo Yaguarí. Las fiestas son escenificaciones públicas, son por principio performativas, de y para los grupos que las ponen en escena. Esa es la finalidad de la parte folclórica, que el palco esté abierto a todos aquellos que quieran participar. Tanto es así que los artistas vienen en forma prácticamente honoraria. El arroyo fue justamente el recurso con que contó la familia de la Puente para consumir el agua, donde lavaron su ropa cantidad de gente, aún hoy lo hacen, donde pescan y donde además ha servido para la agricultura, para la parte de la producción de arroz. Por la integración de la gente, por la cultura, por los valores que se están perdiendo, por las costumbres, por nuestras raíces, ¿no? Y para que la gente joven dé valor. El arroyo Yaguarí ha servido como símbolo hasta para la parte agrícola, que poco a poco, si en un determinado momento la producción de arroz llegó a afectarlo, o poco a poco fueron dándose cuenta lo que podía llegar a afectar el contaminar el Yaguarí. Porque nós temos que mexer na cinza, nós temos que buscar para esse jovem, que bom que ele assistisse, ver da onde a gente saiu, como a gente começou. Para chegar onde a gente começou. Tem a parte religiosa, que já existe uma certa tradição de que nesta época de janeiro, que é uma época de verão e muita seca, sempre quando se faz a festa de São Domingos, a chuva vem. E estamos rezando e de manhã fizemos um ato aqui, nos ajoelhamos na terra seca, né, pedindo chuva a São Domingos. E a fé, ela ilumina o social. Né? E o social, ele é trazido para dentro da fé. Então a gente celebra junto, né? Liga a religião com a vida. Procuramos não separar, mas unir. E uma ilumina a outra. Y se van los arroyos, van hacia el Tacuarembó. La cuenca del arroyo Yaguarí es una subcuenca del río Tacuarembó. Se encuentra ubicada al norte del Uruguay, en la sexta y séptima secciones del departamento de Rivera y en la séptima sección del departamento de Tacuarembó. Ocupa una superficie de 264.000 hectáreas divididas en 2.118 padrones rurales en los dos departamentos. Su territorio abarca desde el límite de Rivera con Brasil, en el extremo central del departamento, sobre la localidad de Tres Vendas, hasta la desembocadura del arroyo Yaguarí en el río Tacuarembó, en el departamento homónimo, teniendo el arroyo un total aproximado de 187 kilómetros. Vuelve a renacer, misterioso monte. Capaz que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero yo creo que el patrimonio prehistórico no es de gran valor en la medida en que no está asociado a ninguna identidad cultural.
por el exterminio de las poblaciones originarias, más que por la distancia, de tiempo medido en años. No tenemos una población que haya recibido el legado cultural de las poblaciones nativas. Sí, hay un legado biológico y ha sido bastante estudiado, pero que no hace a la identidad cultural. El territorio se conceptualiza a partir de una maraña compleja de aspectos que se vinculan con las dimensiones económicas, políticas y simbólicas. El sujeto, a través del tiempo, hace del territorio un paisaje, lo humaniza. La capacidad de transformar el espacio en territorio es en nuestro yaguarí una constante a lo largo del tiempo. Los primeros pobladores de este paisaje construyeron los famosos cerritos de indios. El conocimiento del territorio era tan grande que los mismos, a pesar de estar muy cerca del monte, embañados o muy cercanos a los mismos, nunca se inundaron. El primer paisaje del yaguarí indica un manejo complejo del medio, donde lo natural y lo humano se funden en una misma cosa. Toda esa zona, la confluencia del yaguarí y el caraguatá con el tacuarembó, toda esa, la desembocadura de estos arroyos en el tacuarembó chico y en el tacuarembó grande, toda la zona de arenales que hay, todo lo que es la desembocadura de los arroyos, es una zona de grandes arenales, igual que el Río Negro Medio, y son sitios antiquísimos, son sitios que tienen una superposición de ocupaciones desde el Paleoindio, o sea, desde las ocupaciones más tempranas de los primeros que llegaron a estos territorios. Estamos hablando probablemente de 11.000 años, y son sitios además que por la naturaleza del entorno, que son arenales, tiene poca cobertura, son sitios que se están moviendo mucho, entonces están muy expuestos los materiales. Esa gran región de tierras bajas, yo creo que adentro tiene territorios. Ahí sí que me atrevería a decir que cada una de estas cuencas puede estar funcionando como un territorio. Me imagino más varias aldeas de esa misma unidad, de ese mismo territorio, funcionando, pero que están un tiempo, pero cambiando de un lugar a otro. Más allá de las dificultades que sugieran los orígenes de los nombres, la palabra yaguarí indica su origen guaraní, la cual deriva de yagua, voz genérica que significa perteneciente a los mamíferos félidos, y del sufijo ri, que por su parte significa corriente de agua, arroyo de las fieras. Gato del monte, ¿cuál fue la gata que te Arroyo de las yaguatiricas es el yaguarí. En el pasado que tanto disipa, existía una voz guaraní que sería sinónima de yaguarí, la que Barrios Pintos nos acerca a través del documento expresado en estos términos. Rodearon los ríos y arroyos como el Guaguaré, venidos de San Borja. Eran los guaraníes que arrearon ganados en febrero de 1705 a las Misiones. Posiblemente hayan arreado más de 400.000 cabezas. Llegamos a un segundo paisaje, donde el indígena misionero y el ganado serán componentes fundamentales del mismo. Un cambio importante se inscribe en el yaguarí y en todo nuestro territorio. Una huella imborrable hasta ahora extendida con el pisoteo vacuno en la pradera oriental. No solamente respecto a la producción, sino además, y por sobre lo anterior, los principales cursos de agua, como en la prehistoria, eran referencias obligadas para definir el paisaje. Los indígenas, viviendo en la región del yaguarí desde hacía miles de años, así como los demás grupos de la banda oriental, tuvieron sus costumbres alteradas de forma irreversible, y la suma de ganado vacuno y caballar, la fundación de poblaciones, la nueva religiosidad misionera y la noción de espacio y propiedad diferentes conspiró a su desaparición como colectividades.
Se irá construyendo en este nuevo paisaje cultural una nueva matriz, donde la frontera y la pradera se funden como dos elementos determinantes. De esta nueva matriz saldrá un verdadero crisol étnico, donde se mixturan y se niegan lo negro, lo europeo, lo aborigen. Historia regional, historia local, indispensable para entender la heterogeneidad de la conformación de un territorio nacional que se llama Uruguay. Y ni que hablar del pasado, o sea, todavía no tenemos ni sabemos bien cómo atar ese pasado más remoto del periodo precolonial con el periodo colonial. Tras las guerras guaraníticas, los indígenas misioneros fueron expulsados de las antiguas misiones jesuíticas y dispersados por los campos. Fueron, por su condición de conocedores del territorio y del trabajo en el campo, absorbidos por las estancias que fueron aumentando entre el Ibicuí y el norte del Río Negro. En este querer saber de las historias del lugar, descubrimos que una imagen de la Virgen de Itatí había sido venerada en Tacuarembó. Tanto es así que su modo de culto dio origen al repertorio ejecutado en acordeón criollo en Tacuarembó. Entonces nos pareció muy interesante saber, por qué era así. El culto que la imagen recibió en Tacuarembó fue el culto que hacían los guaraníes misioneros, es decir, velar a las imágenes. Las velaban, se quedaban toda la noche en oración y terminaban con baile. Es ahí donde aparece lo del repertorio ejecutado en acordeón criollo. Después es una región que cohabita fuertemente con poblaciones de origen guaraní misionero, que están instaladas desde hace muchísimo tiempo en esta zona. Es el caso del origen de la palabra Cruz de San Pedro. El dato está registrado desde 1792 como un punto de intersección de los caminos que unían Montevideo con San Miguel de las Misiones. Todo este territorio y las estancias aquí instaladas básicamente producen para los saladeros de Vallé, de Pelotas y de Río Grande. Hay una vinculación social, política y económica, un modo de vida, sea en este territorio de Don Pedrito donde estamos ahora, o 50, 60, 100 kilómetros Uruguay adentro. La región del Yaguarí fue también escenario de la trata de esclavos, en la que encontramos en su momento verdaderos criaderos. Esos galpones estaban habitados por esclavizados, estaban habitados por peones contratados, estaban poblados por peones, entre los cuales había todo tipo de perfiles étnicos, negros, mulatos, indígenas, mestizos, todo lo que uno se puede imaginar, europeos, criollos, etcétera, etcétera, todo aquel que pudiera trabajar. Todo lo contrario con los indígenas, con los grupos aborígenes, por ejemplo. La mujer india se casa mucho con blancos como una forma seguramente de protección de su descendencia. Lo llamaríamos blanqueamiento de la descendencia. En el caso de los afrodescendientes, ese blanqueamiento se da como un fenómeno social, pero no fruto de una voluntad, sino muchas veces fruto de la violación. Ellos, con su trabajo, con el vínculo que establecieron con sus manos, con la incorporación de sus costumbres, incorporaron al paisaje cultural de la cuenca en particular y del norte del Río Negro en general, fuertes peculiaridades, elementos de una identidad plural, paisajes de una sociedad jamás homogénea. Son tejas de barro. Dice que eran hechas en la tierra de los esclavos, no sé si es verdad. Es una teja de barro. Una teja de barro. Dice que las fábricas empezaron los esclavos a producirlas acá en la pierna, acá con una plaqueta de barro. Y acá le daban la forma de esa forma de la teja, esa parte cóncava. En la pierna es que hacían así.
El contrabando es una actividad que acompaña a la región desde muy antiguas fechas, ayudando a identificar un estilo de vida también de frontera, frontera móvil, frontera entre lo legal y lo ilegal. El 30 de octubre de 1794, Basilio Irigoyen, jefe de una partida celadora destacada en Santa Tecla, estaba en reconocimiento de las costas del Piraí, Cruz de San Pedro y Guavillú, cuando se presenta Juan José Ibarra, desertor de dragones, quien declara ser changador. Entre líneas se puede leer contrabandista. También, en 1794, el teniente Esteban Hernández aprende a contrabandistas y changadores con 4 carros, 19 bueyes y 2 toros cerca de Cruz de San Pedro. El contrabando es una de las actividades económicas más antiguas del mundo, digamos, ¿no? El contrabando es un fenómeno económico y un fenómeno social vinculado directamente al comercio. Es un fenómeno económico porque tiene que ver con la dinámica de precios, es decir, el contrabando opera en función de 2 variables. La variable menor precio y la variable abastecimiento. Los contrabandistas paraban acá, los quileros, sí, que aparecen en alguna. Aquí era parada de contrabandista obligada, ¿no? Sí. Porque ellos venían de madrugada, llegaban de madrugada, desprendían y ahí pasaban 1 día, 2 días, 3 días. Si había creciente pasaban 6, 7. Ahí viene lo más triste porque ellos como venían locos de frío, los pobres, que una gente, tengo muchos amigos. Sabe que ellos tenían que desencillar los caballos y agarrar el forro calentito, los jergones de los caballos y hacer cama ahí para poder dormir. También. Eran de la zona de Yaguarí. La pobreza era muy grande, ¿no? Sí. Muy grande. Entonces era lo único que tenía para mantener a los hijos. Era lo único que había. Era contrabandear algo para comer. Como recuerdo y como datos del control del contrabando en la frontera del Yaguarí, quedan hoy las viejas aduanas de Guavillú, hoy casa de familia. De Villa Indart, hoy una casa abandonada. Y de Cruz de San Pedro, hoy una escuela. Si la actividad del sector primario, si los estancieros con sus estancias han sido agentes económicos fundamentales en este territorio, hubo también momentos para otras actividades productivas. Es así que a fines del siglo XIX se instala en la localidad de Cortume las minas de Cortume y en Las Flores funcionará un importante molino. Olvidos en la historia económica del Uruguay. En 1880 y tantos se empezaba a desarrollar con bastante intensidad la explotación minera, por lo tanto había necesidad de abastecer a todo el sistema de explotación que incluía Cuñapirú, Corrales y Zapucay, sierras de Arequipa y toda la región, digamos, que abarca los cerros, los lugares, el Cerro de la Papagaya, digamos, toda la región que es bastante extensa y en la cual el Yaguarí participa tangencialmente como uno de los límites, digamos, desde el punto de vista geográfico. Dueño del molino, balsero sobre el Yaguarí, el inmigrante español don Casildo Santesteban le dio nombre al hoy Paso Casildo. El molino, mi abuelo dice, yo no, o ya me contaban, porque él mismo me decía, mi padre, que el padre de ellos era un español, era Casildo. Era español, es un gringo viejo, un gringo que había venido de España, él y un hermano. Y migrado en esos años, ¿no? Desde luego. Había molienda todos los días, porque había lleno de molienda, porque era maíz y era de todo que era cereal. No había máquina, no había nada, pero había mucha gente. Y cortaban a hoz. Llevaban días y días cortando trigo. Y se trillaba patas de caballo. Esa harina cada uno mandaba a moler para su consumo. Y el molino que no funciona ya hace más de 50 años. Muy cerquita de Casildo, el pueblo Las Flores fue durante mucho tiempo testigo del duro trabajo de los hombres que hacían postes de piedra.
Esta zona de afloramientos es rica en este tipo de material, actividad productiva de sobrevivencia para muchos de sus moradores hace unos cuantos años. Hoy, pocos quedan de esos hombres de piedra. Eu desde guri, de guri, já homenzinho, empecé a trabalhar nas pedras. Era aqui como estão vendo aqui, com ferramentas, com as cunhas que se diz que é assim, e que se faz, e aí depois se botava uns pinchotes, que é outro acero assim, e se abre ela, aí se abre ela com um marrão, né? Se abre ela e aí se dá a volta, se você pode, se não tem que dar outro corte, para se ir desmanchando e fazendo. Bueno, se é longe das casas, um lugar fazia uma carpa e parava aí. Pero nós sempre que trabalhávamos perto, ia para o trabalho e daí nós voltava, ficava nas casas. É um trabalho para conta de um, é melhor que trabalhar de peão. Peão sempre ganha o mesmo. E esses um dia um está com ganas de trabalhar e saca tantos postes. De importante actividad comercial fue la región del Yaguarí, con sus poblados haciendo parte de un circuito que unía el norte y más allá con las ciudades brasileñas de Dom Pedrito y Valle. A la interna, las actividades comerciales se conectaban con la región minera de Zapucay y minas de Cortume, minas más pequeñas y pertenecientes al circuito cuyo epicentro era Minas de Corrales. Muchas de las localidades tuvieron sus orígenes relacionados con la actividad comercial a fines del siglo XIX. A toda esa gente de esas diferentes zonas que uno aprecia muchísimo, desde que vamos cruzando el arroyito que está cerca de... que vamos cruzando el Corrales, el Paso de Lemos, para llegar a la zona de Puntas de Corrales, Upamarutí, Tres Vendas dando la vuelta, el Poviño San Ramón, ese lugar tan... Pueblo San Ramón, 3 o 4 casas de uno y de otro lado del camino internacional, a la vuelta de los Mojones. Tres Vendas era por 3 comercios, la venda 3 comercios que existieron y que existen también. Hay 2 comercios del lado brasileño y un comercio del lado uruguayo. Uno es allí en lo de Vento, el otro era el de Peixoto, que era frente a casa, y el otro era allí en mi establecimiento. Entonces, antiguamente papá me decía que los fines de semana habían 20, 30 carrozas en cada almacén, porque allí se contrabandeaba mucho. Iba la harina de Uruguay para allá y entonces venían los carroceros que llevaban para Don Pedrito, y venía también el aceite, el azúcar, la yerba, todas esas cosas que venía la gente de Corrales, de los pueblos más grandes todo eso bajaba por ahí. El nombre de Paso Lapuente viene por don Antonio Hilario Lapuente, que fue un comerciante muy fuerte que hubo ahí. Sí. Después estuvieron los españoles Dogo o Dago, no lo tengo bien claro eso. Y tú te encontrabas con comercios en la línea importantes, más importantes que los que teníamos nosotros en el interior del departamento. Del nivel de lo que había en Corrales, en Bichadero, en Tranqueras o en La Puente mismo. El comercio de Jordi en Moirones y estos comercios que hablamos en La Puente eran comercio a nivel, y los comercios de la línea también. Mi padre vino del Líbano cuando era muy jovencito, creo que tenía 16, 17 años. Se vino es lo que él nos contaba, se vino en un barco de carga. Bueno, y cuando llegó acá al Uruguay, lo que hizo fue salir a vender chucherías, vendía con un cajón, salía por las zonas rurales, donde cuando llegaba pedía hospedaje, le daban. Después él se fue haciendo de a poco y ahí consiguió un caballo,
después de un carro y salía en el carro a vender. Ahí pasó mucho tiempo por ahí. Después se instaló, cuando se recuperó un poco, se instaló en Rivera y puso un comercio chico. Algunos nombres poseen sus particularidades y quizá por ello sus controversias. Cuando eso ocurre, nos colocamos muy cerca de las transferencias, de las posibilidades, de las múltiples versiones o interpretaciones sobre tan solo el origen de un nombre. A veces el dato histórico no es lo que más importa, sino la capacidad de poetizar. Esta es la entrada hacia las transferencias del yaguarí, de su gente hacia las historias. El paisaje cultural asociado a un espacio, hacia sus costumbres, son casos de metáforas. Ellos se establecieron acá en mi bisabuelo acá en el Pago, fundando la estancia que hoy es de don Ramón López, Ramón Javier López. Bueno, de ahí mi abuelo después le compró allí lo que usted me había preguntado de la Casa Vieja, le compró a un tal Giminiano Batista. También viene por eso el nombre de Moirones, de Paso de los Moirones. ¿Por qué? Porque no había alambrados, había poco alambrado en ese tiempo. Y ahí la gente que cruzaba el antiguo paso, era arroyo nomás, con un lugar más bajo donde se cruzaba, y una balsa para cruzar primero carros y después autos. Muy interesante el asunto del balsero, porque según la historia que llega a mí, el nombre de Moirones parte de ahí. Resulta que Moirones, en cada lado del río, en este caso arroyo, hay postes que sostienen la maroma. La maroma es por la que corre la balsa. Sostiene la balsa en el agua, presa acá y acá, entonces ella corre por esa, la maroma. Y cuando está la balsa y eso así, que están los postes, todo eso, empieza a decir, allá, ¿dónde pasaste? Así allá, ¿dónde hay aquellos moirones allí? Paso Casildo, cuando no tenía puente, pasaba la gente en el arroyo, los pasaba para allá, los pasaba para acá, los pasaba para allá, para acá. Es una balsa. Y el que cuidaba la balsa esa fue don Casildo Santesteban, oriundo de estos otros Santesteban que están ahí. Don Casildo Santesteban, que fue el puentero, que fue el balsero, que fue a cuidar la balsa, que era de ahí del Paso Molino, y fue para Yaguarí, fue el asunto de la balsa. Y ahí quedó muchos años pasando gente para allá, gente para acá, gente para allá, gente para acá. Entonces ya fue quedando Casildo, que a final de cuentas quedó el nombre de él, así en el Paso, quedó el nombre de Casildo. Paraje Los Vázquez, porque acá era una sucesión de Vázquez. Los dueños tenían un campo grande acá, o toda esta zona, y fallecieron los viejos, y los hijos al repartir quedaron todos pobres. Entonces después fueron casándose los hijos, los nietos, y poblando, y se formó un pueblo acá. Las Flores había muchas casas, y había una casa grande que tenía unos jazmines, unas rosas alrededor ahí. Y entonces se encontraban las personas por ahí, no, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no te veía, tal, esto, aquello, lo otro, no lo veo desde los padres. Mirá, ¿qué tal si nos encontramos domingo en Las Flores?
Ah, ¿cómo no? Las flores era un lugar, era una casa, como les digo, muy llena de flores, donde había muchas señoritas ahí. Y entonces quedaba el asunto de, nos encontramos las flores, entonces quedaban las flores. Lo poco que sé es eso, que fue una curtiembre que existió acá. Creo que antes de las minas, pues las minas vinieron al fin del siglo XIX, que hubo acá, creo que fue un poco antes de eso, que hubo una... Inclusive por la denominación se ve que eran portugueses o como que los límites estaban pero no estaban. Cuando eso, había muchos portugueses brasileños acá y la denominación tú ves que había mucha influencia de Brasil. Esto era Ceibal. Allí donde ustedes pasaban era un monte de Ceibal. Y entonces los carreros, porque en ese entonces no había, como le digo, no había vehículo, era todo tirado por caballo, tirado por buey, todo así. Y ellos acampaban ahí y había mucho abrojo. Usted no conoce el abrojo. El abrojo es un suyo que da de esta altura y da una semilla larga así, pero usted no la puede tocar. Y ahora quedó abrojal y es abrojal. Pero el nombre de antes era Ceibal. El paisaje cultural es el espacio territorializado en y por la presencia humana y es, por principio, asociativo. Para buscar representarlo, el concepto original de poesía, poiesis, intentará ser colocada entre paréntesis performativo desde el habla cotidiana, evocando memorias de un etos comunitario, el etos de la frontera, el del paisaje yaguarí. La poesía de la vida cotidiana. Nada sería más histórico que la poesía, ni nada más poético que la historia. La unión de ambas es la propia vida cotidiana construida desde la historia, desde la memoria. La poética de frontera es una poética de encuentros culturales. Creo que de alguna manera, aunque el mundo nos globalice, sin consultarnos, todavía hay cosas muy fuertes que nos hacen ser de un lugar. A cualquier hora de la noche, en la estancia allá, él era muy amigo de mi padre, y aparecía el doctor de a caballo. A mi padre decían el Vasco Viera. Vasco, decía. Soy yo el doctor Mato. Dame un caballo que viene medio cansado. Mi padre le daba un caballo y él seguía a media carrera a ver un enfermo, no sé, Caraguatá, Cinco Sauces, de a caballo con un portafolio, una valijita de cuero, vestido de pantalón de montar, de esos que venían antes, que finito, y una bota de caño duro. El doctor Matos. Reconocido político riverense de la primera mitad del siglo XX, concejal departamental, periodista, poeta y escritor, hijo del brasileño Jeremías de Melo. Don Jeremías, más conocido como Gura, fue también un habitante de nuestra región. Maestro de campaña antes que naciera la Escuela 23 en Moirones. Fue también un reconocido aplicador de la cura con agua fría en las praderas del Yaguarí. Por asma que tenía de chico. Entonces mi madre me levantaba de la cama y era un baño de agua fría de mañana en invierno. No era fácil, yo me acuerdo que lloraba, era chico. Pero enseguida te agarraban y quedaba de acá para arriba como una momia, ¿no? Porque me ponían unos cosos envueltos así, así me vendaban y me acostaba y aquello calentaba. Tomás Quincoses, otro hombre dedicado a salvar vidas en el Yaguarí, farmacéutico de Tres Vendas y de todos los alrededores, representa también el reflejo de una época donde tantas localidades concentraban una actividad que hoy ya no la poseen. Y papá también siempre contaba que allí era la Tres Vendas era una zona de mucha relevancia porque había médico. El doctor Cristiano Fischer
alemán, era el médico, había farmacéutico, donde la farmacia hasta hoy se conserva, ahí el farmacéutico, bueno, había partera también, la madre de los Machados, entonces había gente que iba a consultar, ya te digo, de Miña Corrales, de Tres Puentes, ni que hablar de Villindar, de Cruz de San Pedro, de La Puente, ¿viste? Aí o doutor era formado, doutor farmacêutico. Acho que na Alemanha tem um patrimônio histórico, aquilo ali está com as prateleiras, tem um laboratório que meu pai fazia remédio manipulado. Por las bandas de La Brojal y también en la primera mitad del siglo XX, estuvo viviendo, trabajando en las actividades de campo, con comercio y dedicado a las homeopatías, don Alcibíades Pipí Barcellos. Épocas y lugares donde las distancias y la ausencia de servicios de salud eran parte del espacio humano. Hoy ni su casa existe. Me acuerdo que fuimos criadas, ¿viste? Cuando con la fiebre nos bajaban con homeopatía, porque él le ponía el número, cada una creada por él tenía, y yo eso, viste, eso yo recuerdo, que era él tenía como una biblioteca, pero así con vidrio, con reparticiones, entonces ahí tenían todos los frasquitos, que ya hay cantidades de gente de campaña que te dice, y a mi padre, ya te digo, lo curó él de tifus en campaña. Junto a los habitantes autóctonos y a los africanos, los hijos de Europa, los brasileños y los ya identificados como uruguayos le dieron contenido demótico a nuestro territorio. Del distante País Vasco vendrán algunos de nuestros personajes. Haciendo escala de varios años en Colonia, arriban a este distante norte don Joaquín Damboriarena, don Gregorio Indart. Del viaje que hicieron a más de 110 años, restó solamente las ruedas de la vieja carreta que trajo a Joaquín y a su familia. Juntos recalaron en Rivera y por caminos diferentes sus rumbos se alinearon en el Yaguarí. Joaquín Damboriarena se transformó en el patriarca de una poderosa familia de empresarios rurales que hasta hoy producen en la región. Don Gregorio, dueño de campos en la línea divisoria sobre la Cuchilla, al donar terrenos ideó nada menos que un poblado, instituyéndose en el padre fundador de Villa Indart. Una escuela y una... El primer establecimiento de él fue la estancia Batoví. De salida era 2 o 3 mil hectáreas. Se llamaba Joaquín Damboriarena. ¿Qué habrá pensado Juan Gregorio Indart cuando se le ocurrió donar todo aquello para que se construyera específicamente escuela, iglesia, plaza, los años 20, 30? Como que eso va alimentando una sensación de que lugares creados para tal cosa, pero que no sé, a lo mejor intereses de otros lados no permitieron que llegara a cumplirse el sueño de Juan Gregorio. Nuestro otro personaje es un hijo del municipio de Don Pedrito. Nacido en la histórica Ponche Verde, supo ser político de 2 países. Un reformador agrario, un líder político, un referente religioso de las nacientes del Yaguarí. Testigo directo de los cambios del siglo XX, Érico Barruti fue un referente en Tres Vendas. A través de estos protagonistas se intuyen los componentes semânticos del tercer paisaje yaguarí. O Érico Barruti, eu acho que até foi grande nome político, ele era, né? Foi subprefeito de Dom Pedrito. Subprefeito, tinha amor olha, por essa comunidade, como eu disse, que na minha concepção, eu acho, ao meu ver, que ele nessa pequena extensão de campo que ele tinha aqui, ele fez praticamente uma reforma agrária, porque não sei, olha, mais de 20 famílias moravam. Papá carneaba todos los meses, carneaba una vaca y repartía entre esas 13 familias, repartía la carne. Eso podés preguntarle a cualquiera de lo que tienen hoy más de 60 años que te cuentan. Era una persona muy desprendida,
No, él no necesitaba una persona que, ¿cómo te voy a decir? Papá era muy humanitario y muy religioso, por supuesto. Por supuesto que era muy religioso. La historia, trabajada a través de la revalorización de los sujetos, es más que un medio de análisis, ya que debería ser incluso un tema de sentido común. Lo que las personas consideran como elementos distintivos de sus vidas, lo que expresan y cómo lo hacen, es la base para una nueva forma de interpretar la realidad. Si yo veo al campo con otra forma de hablar, claro, sí, es más, yo tengo incorporado los códigos también de toda mi vida, la infancia, ¿no? Yo cuando voy, a mí me pasa un fenómeno que no sé si les pasa a ustedes, yo cuando entro a la zona de Moirones, cambio mis códigos y abandono el español estándar que estoy hablando ahora para falar com o bicoco e com a gente do Moirão, como se fala nos Moirão. E as baldosas do bicoco e o frigi. Vos botar o capincho no frigi. No adelante que vos le digas, sí, poner en el freezer, porque él sigue entendiendo frigi. Yo creo que, además de ser la matriz, ¿verdad? Ella es la que asciende, es como la que surce, borda lo que es una cultura familiar. Y creo que ha cumplido un papel extraordinario, muy valiente la mujer al permanecer entonces en la campaña. Ha sido la que curaba, ha sido la enfermera, que llevaba muchas veces el alivio de un lugar al otro en la estancia. Ha sido la partera y también la que muchas veces vencía las enfermedades. Han sido las vencedoras. Ahí fue que aprendí a trabajar y quería que mis hijos tuvieran algo de estudio para que no pasaran el trabajo que pasamos nosotros, que yo pasé, que no estudié. Y trabajo porque trabajábamos en el campo, yo trabajaba en la casa, trabajaba en el campo, yo vendía leche, yo hacía toda la tarea de la casa para ayudar, ¿cómo te voy a decir? Económicamente, para que los chiquilines pudieran estudiar, para hacer algo para el futuro de nosotros, tener el campito que tenemos hoy, ¿no es? Son 7 entre todos. Son 7, sí, porque una gurisa yo crío. Viene a ser que lo agarré para criar de 2 años. Chiquitita viene a ser mi hija también. Y el gurí grande que está trabajando. Bueno, lo que yo hago todos los días, ya me levanto de mañana ya para ordeñar, para sacar leche para ellos, voy bien vuelta con ellos para llegar a la hora a la escuela, para llevar ellos para la escuela, y después voy para llevar ellos para la escuela. Para dejar ya, doy vuelta, sigo en la vuelta aquí de las casas, si tengo que lavar, ya llego rumbo a lavar y ahí vengo después. Y así que las gurisas me ayudan a veces también en la cocinada ahí de las horas. Yo lavo sí, ahí en la zanja, ahí, hay una buena agua allá abajo. Nasci na Cruz São Pedro. Fui parteira depois de muitos anos, né? De começo eu não me animava, dizia, eu não tenho medo, mas enfrentava, ia na coragem. E ela parecia anêmica, magrinha, 17 anos, o primeiro filho. Aí segui rezando e pedindo que Deus Nosso Senhor me ajudasse, que era 2 vidas que eu ia salvar. Aí quando eu digo, agora sim a cabeça, não sei como é. Se por acaso eu achasse que não ia sair a cabecinha, eu ia chamar o pai da criança e puxar. Mas graças a Deus não foi necessário. Nasceu a criança. Era um guri, graças a Deus. E foi o último. Que depois no outro dia eu contava, eu fiquei tão nervosa. Deixei uma coisa assim de partejar ali no chão, na grama. Botar um colchão ali. Mas foi lindo mesmo. Nacida en Rincón de Yaguarí, hija de esclavizados, Corina Tacuarí, con sus 107 años, supo reflejar a las mujeres camperas, fronterizas y guerreras. Mujer de frontera, mujer de barro, mujer de pies descalzos. Hoy, su estrella alumbra el líquido cielo del Yaguarí. En ella,
y en todas ellas está la rebeldía. Nós morávamos no rincão assim, porque a minha casa ficava como isso, assim. Aqui veio Jaguari. E aqui do lado vai a Maçanga, né? E nós morávamos lá em Riva, na Oxia. Eu era lavandeira, era um desfile, aqueles arames, todos passavam tapados. Todo dia, todo dia. Amanhecia o dia. Nós cozinhávamos lá na beira da sanga, o homem ficava retirado. Nós cozinhávamos e botava a roupa, tudo em quadro, tudo. Tinha uma cuidando da roupa, aquele outro tinha que fazer lenha, para fazer fogo. Nós fazíamos fogo, bastante. E uma cuidando dessa, nós botava cuidando, para quando saía brava e sacando, ó. Para fazer carvão. E quando fazia em casa, meu pai sempre me ensinava. Todo esse trabalho eu aprendi a fazer. Olha, eu aprendi a lavrar, eu aprendi a plantar, eu capinava e tudo isso. Até eu lavrava. O meu pai me ensinava sempre. Bom, depois eu tinha minha casinha. A minha casa era uma casinha pequena, coisa de circa. Tramada de taquari, minha casa era pequena assim. Tramadinha, tudo. Eu tramava, eu fazia casa. Eu só armava no mar e deixava para mim no mar que eu fazia. Eu saía trabalhar e eu ficava. Porque senão como é que nós ia viver? O alimento que davam para nós era ovo de avestruz. Nós comíamos ovo de avestruz, batiam e fritava. Bem frito, assim, ficava para cima do florão. Esse é o alimento que os nossos pais nos davam. E de tarde mandavam nós. Nós ia longe, mais longe que aí, trazia lenha na cabeça. Um feixe de lenha na cabeça. Depois que trazia lenha, trazia a música. De pé no chão. Chinela não conhecia. Trazia tudo isso, bueno. La música es arte que expresa el espíritu humano. A través del canto y de los musiqueros locales, el paisaje del Yaguarí se hace armonía. En la letra, en la expresión de los músicos que le cantan al ser humano y su entorno, el territorio se hace poesía. Yaguatirica, gato, pase, ojo y lado de Boitatá, allá en el monte voy te espero para... Tengo recuerdos que son míos y recuerdos que no son míos. Lo que se llama en música la memoria afectiva, ¿no? Uno de repente estudia una pieza de Vivaldi o de Bach o de Beethoven y al mes, si no la repite, se olvida. Pero uno escuchó una música ranchera en un baile de campaña y no la olvida nunca más, ¿no? Siempre la tiene en la memoria, en los dedos. En los Moirón, y yo era un gallo arrastrando el ala. En el tiempo que existía la famosa serenata, que nadie te avisaba nada y cuando vos veías, entraban puerta adentro con un bandoneón y un pandero y yo qué sé, y ahí de sábado a lunes amanecían, digo, en ese tiempo, o sea que me contaban mis antepasados, ¿no? Por lo que yo conocí, bueno, en primer lugar no había luz eléctrica, de los que yo me acuerdo en Amarillo, en Moirones, entonces se alumbraban con farol de querosén. Era lo típico, ¿no? Se baldeaba el piso para que no levantara polvareda. A medianoche se sorteaba un lechón, una cabeza de lechón, una torta, yo qué sé. Y los músicos paraban, ¿no? Arrancaban de tardecita los músicos a las 7 de la tarde y a medianoche paraban, exhaustos, estaban una hora para descansar y cenar. Recuerdo de unos hombres, de unos guitarreros. Había uno que lo llamaban el Indio Medina. Sí. Es característico, le voy a contar porque es así, ¿no? Porque el asunto es en el canto que él decía. Él decía que el mundo era de todo, algo así, ¿no? Que los pagos, el mundo era de todo. Que vinieron estos gringos a separar la gente poniendo alambrado, no sé cuánto, pero que él, como oriundo y hijo de aquella tierra, no respetaba esos mandamientos ahí. Pero usted tenía que verlo cantar.
Porque una cosa es yo decirle acá y otra cosa es verlo cantar. Era emocionante la forma del tipo cantar. Me evoca un pasado que yo no lo viví, pero que uno trae en sí, en el presente, en el cuerpo de uno, en la memoria genética, trae a los ancestros. Uno es los padres, ¿no? Y uno es también los abuelos y los bisabuelos, y ese pasado está incorporado en uno. Entonces, la evocación que hay es muy fuerte. Anécdotas por ejemplo, fenomenales, contadas por el Bicoco, que es un gran contador de anécdotas, del bandoneonista, uno de los primeros bandoneonistas de Moirones, que era Diodato Ley, un moreno que en la tardecita llegaba, sacaba el bandoneón y se ponía a tocar el bandoneón en el pueblo que está en una hondonada, un poblillo de Bayo, y los vecinos salían a la puerta de los ranchos a tomar mate, a la puerta de las casas a tomar mate y escuchar a Diodato. Y por ahí se ponía a payar o a improvisar y se metía con la gente, por ejemplo, se metía con Benito Delgado, era hasta que lo entraba a provocar, ¿no? Le decía cosas más fuertes. Ese es negro do Benito, fede más que un furón. Aquí nos moirán, rimamos. Entonces el Benito dice que ensillaba el caballo y que se preparaban como para una guerra. Entonces todo el pueblo, y le ataban la cola al caballo, y uno se ponía el pañuelo blanco y el otro el pañuelo colorado por las divisas, y se atacaban, ¿no? Lo que pasa es que los entornos, los lugares, los paisajes, la gente nos ayuda a componer, nos ayuda a escribir cosas sobre esa gente. Pensamos que esas personas son referentes de una poesía, de un lugar, de una comunidad determinada, que hay que hacerla conocer. Y a veces un libro, una imagen no llega tanto, no es tan abierta como una poesía o una canción ya determinada. Una canción en un medio radial o en un medio televisivo tiene otra expansión. Y el poeta usa esas palabras metafóricas para llegar a decir algo que existe pero que no se ve. Nací en Abrojal y ahí me viene costeando el Yaguarí. Y sí, ya llevamos como 4 mudanzas, siempre costeando, ¿no? Siempre costeando el Yaguarí. Ahí agarramos para abajo, el Yaguarí para abajo. Sí. Llevamos 10 años ya con los bandoneones de Moirones, porque yo ya llevo como 50 años ya de música. Nuestra campaña, nuestro yaguarí, también ha sido pródigo en sujetos totalmente mimetizados con el ambiente. Desde el pasado prehistórico hasta hoy, el paisaje yaguarí los tiene a ellos como protagonistas de su propia historia. Los hombres de monte, los montaraces, los que conocen como nadie el territorio. En ellos y a través de ellos ya no hay paisajes divididos. Evocamos una noción cronotópica axial de síntesis del ser humano con el ambiente. Mímesis en el escenario del yaguarí. Si el peligro de los diferentes es que empiezan a parecerse mucho entre sí, tal vez la mayor riqueza sea la diferencia de no parecerse a ninguno, solo al pasado. Por allí, el yaguarí y su gente han resistido en 1000 soles, en un monte húmedo por la saliva de sus animales, en caminos polvorientos, en huesos salados de la necrópolis, en huesos que se revelan en luces malas, en las historias de pescador, de fantasmas, de lobizón, en su poesía caiporá. Don Felizardo, un hombre ya entrado en años, barbudo, pero prolijo, porque vivía en los montes. Él no tenía casa, él vivía en los montes cazando y pescando. Y en los montes, ahí en los montes del Arrozo de Yaguarí. Y de vez en cuando aparecía así por el pueblo de las Flores o por Yaguarí. Todo el mundo lo respetaba, una persona bien, tranquila. Uno lo ayudaba con una cosa, lo ayudaba con otra, tal, le daba alguna ropa, tal. El tipo no quería otra vida sino esa que estaba llevando ahí, ¿me entiendes? No se interesaba para volver a la comunidad. Y él vivía allá.
Sabe que un día eu estava cortando uma paia ali na Finada Pochocha, nos Conde. E antes de meio-dia botei um assado com o meu irmão assar. E quando chegou sobre o meio-dia terminei uma paia. Eu digo, por que vamos comer aqui nesse sol? Vamos ali para a lagoa. E ele tinha sacado no despraiado 4 ou 5 mojarrinhos. Cheguemos ali dentro do mato, que tem os barrancos ali, tu conhece, né? E diz ele, mas vamos ver a quantidade de taraíra em riba d'água, tudo no sol, aquele boiando. Né? Pá, digo, agora vamos... E terminei as mojarras, e eu tinha descascado as papas, botar na comida, e ele disse, eu vou tirar minha galinha com a casca de papa, vou sacar uma mojarra, e tirou, e a taraíra agarrou por riba, uma tamanho tremenda taraíra. Depois fiz essa Então se ficou essa da casca de papa, não? Porque muitos dizem, é mentira, não, pero tem meu irmão que é testigo, eu sei bem que ele não é mentiroso. Podem perguntar no mar, que saquei uma taraíra bem grande, uma casca de papa, e não saquei o mar porque não tirei mais, ele sacou mojarra. Sempre sabia, Solito, sabia o que eu usava quando eu vinha para botar um espinhal? Trazia uma bolsa cerrada de alpiger. Uma bolsa de alpiger. E dormia no mato nessa bolsa. Me metia dentro da bolsa e dormia aí. E depois, como não tinha arma, não tinha faca, não tinha nada, fiz uma escopeta de coisa de cama, buraquinho para botar o forfe ali. Aí quando eu estava muito no mato, muito aborrecido, sentia algum ruído, dava um tiro. Cargava a escopeta con un pedazo de pedra y... El tiempo, siempre implacable, siempre marca cambios. Y el ambiguo y desconcertante progreso llega también, cambiando producción, cotidianidad y las vidas de los sujetos. La campaña del Yaguarí no es ajena a dos grandes problemas de toda la región. Por un lado, el éxodo rural, y por otro, quizá, la otra cara de la misma moneda, la pobreza. Fenómenos de la realidad social que se complementa solo para conformar un paisaje de grandes ausencias. Estamos caminando por los pretiles de la soledad, espacios abandonados derrumbándose y haciendo estallar el ojo del destino en el Yaguarí. Progreso que hace al tiempo girar hacia atrás. O campo, nós estamos ficando sem gente, porque é aquilo que eu falei, ó. Porque um rapaz hoje não fica na campanha, uma moça muito pior, fica alguma heroína. Quiero buscarle una explicación muy general a todo esto, digo, pero yo creo que comienza por los latifundios, ¿no? Se me ocurre. Los grandes latifundios, no en todos los casos de la zona, porque se dan casos muy particulares en las zonas de grandes extensiones de tierra con estancias, con familias enteras trabajando y llevando gente a trabajar con familias. Íbamos al pueblo de Rata y ahí íbamos a encontrar cosas que fueron muy difíciles en toda la constitución de la familia, la forma en que vivía la gente, la parte material, la parte humana, la parte intelectual de la gente, ¿no? Y la pureza y las ganas de ver algo y de aprender. Hay un álbum que yo lo tengo prestado, en el cual está fotografiado una cantidad de lugares territoriales allí de La Puente, donde están los ranchitos en los cuales están paradas las familias fuera del ranchito, y la estatura de las personas que están afuera del ranchito supera la altura del ranchito. Para llevarle a mis padres versos vivos al panteón del lugar donde nacieron y volvieron con razón para enseñarnos el rumbo, el destino y la canción. La muerte es siempre un componente fuertemente simbólico. El tratamiento del cuerpo, el destino que se le da, así como el estado de la necrópolis, señala un estado de situación, el lugar que ocupa la muerte.
Son innúmeros los panteones que encontramos a lo largo del paisaje yaguarí, denotando quizá, entre otras cosas, la distancia de los centros urbanos y la imposición de enterrar a sus deudos cerca del lugar donde vivieron, ya que en su memoria son tumbas de muchos años atrás. Pero el significado probablemente más importante que escondan sea el peso que ese lugar tiene justamente desde lo simbólico, que indicaría la necesidad de no querer ser olvidados por los que se quedaron. Sin embargo, tan doloroso como puede llegar a ser la partida de un ser querido, puede también serlo el abandono de la necrópolis, eco callado por una generación hambrienta. En el muerto el silencio, frágil ser que aguarda la inmortalidad que escuchamos. Muerte del recuerdo, silencio y olvido. Antes se vendía mucho y había gran cantidad de gente con libreta de esos pensionistas y bueno, hoy no hay libreta, la campaña se despobló y la campaña está muerta. Este boliche nuestro nomás, bueno, en este momento ha clausurado, porque mi gurí lo clausuró y iba a cerrar. No, porque no da para más, yo. Tuvo su época y ahora cambia todo y no. Alrededor del año 60, por ahí, 55, 60, empezó a bajar todo. Ah, sí. Claro. Empezó a derrotar los comercios en campaña y ya quedan muy pocos dentro del departamento de Rivera, comercio de como era antes, ¿no? Sí, duele, sí. Y pienso, no soy político ni hablo en política, pero le voy a decir, me duele que hablen en la población de las campañas y cada día habemos menos. Uma proposta concreta é criar condições e mobilizar os jovens para que vejam no valor de morar no interior e trabalhar no interior. É tão importante e a pessoa é tão valorosa e tão importante quanto morar na cidade, né? A gente tem até um slogan que nós tínhamos para tentar manter e barrar o êxodo rural e manter o jovem no campo. Não é preciso ser filho de doutor. Jovem da roça também tem valor, né? Então, todos nós somos importantes, sendo da cidade ou do interior. Todo trabalho é digno, toda a situação é importante. Então, criar, primeiro, consciência de autoestima, de quem mora no interior é tão importante quanto mora na cidade. Bien, me fui buscando otros medios para trabajar, ¿no? La campaña en aquel momento, hoy no sé, porque ya hace 17 años que estoy en Rivera, son pequeñas cosas que uno que las llevo muy dentro, ¿ya? Que me gusta mucho, y eso quiero que le guste al fútbol, a venir acá, a estar junto con la gente de Muirón. De tradición, vamos a ver si sale algo. Memoria sin ser discriminada por la historia. Historia con memoria enunciada por los protagonistas. Leve silencio u olvido denso. Voces que no se decían y que exigen ser escuchadas. Ni el centro ni la periferia, sencillamente la frontera en performance. Paisaje yaguarí. Me encanta lo que hago, digo, los niños, el grupo, los padres. Es una zona muy linda estas juntas de Abrojal. Y bueno, digo, es una forma de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y con la gente lejana a nuestra realidad, a la mía por lo menos, que siempre trabajé todos estos años en la ciudad. Entonces los niños, digo, tienen sus necesidades, la diversificación de niños, de familias, las necesidades que tiene la misma zona, digo, como que dificulta eso y es lo que los hace también un poco tímidos, digo, como que la parte del lenguaje hablan poco, ¿viste? Cuando te gusta realmente, no lo haces por la carrera, digo, no lo haces por lo económico, sino que lo haces porque te sentís bien, porque te realizás. Bom, vou tocar um uruguai então, que é o Gajo Azul.
el Yaguarí podríamos llegar a identificar distintos paisajes, ¿no? En el entendido ese de, bueno, que cada sociedad se organiza, pero entre esos paisajes distintos hay como hilos de continuidad o puntos en común. No sé, hay una resistencia y resistencia que a veces es más visible y a veces no es tan visible. Sí, de rebeldía, de resistencia y a veces hasta de lucha. Todo, estamos en una zona riquísima desde el punto de vista ecológico y muy amenazada. Existe la fuente de la vida, el agua. Sin el agua no vivimos. Bueno, porque yo salgo de tardecita y voy allí y tiro una piola de pescar, alivio el estrés y ya saco un pescado para comer. Fresquito. Bueno, eso es una riqueza. Así natural como él está, sin tocarlo. Es una riqueza que nosotros tenemos y tenemos que cuidar, de la obligación de cuidar. Porque es una vida que nos está dando vida. Espero que eu vou me lembrar de um vazio. E eu disse, se eu me animo, eu vou dizer um pedacinho. Carilho na manhã, herido foi cair em mi ventana. Yo de falda le cuidaba y de noche yo le di lo que le faltaba. ¿Aprendeu?